Mi nombre es Daniela Maturana, soy la chef de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. En esta clase vamos a ver los tipos de menú. Entradas son pequeñas preparaciones con mucho sabor servidas al principio de las comidas para despertar el apetito y hacer más corta la espera del primer plato. Generalmente podemos, por ejemplo, encontrar distintos tipos de entradas. Hay, por ejemplo, entradas de hoteles o de restaurantes que son presentadas de distinta manera a entradas, por ejemplo, de un servicio de alimentación colectiva o por ejemplo, un lugar donde vendan menús, ¿ya? Em, Más allá como de la presentación, el objetivo es eso, es una comida liviana que despierta el apetito, ¿ya? Y hace más corta la espera del primer plato. Ejemplo de entradas frías, tenemos ejemplos, por ejemplo, como un melón con jamón serrano, unos huevos fríos rellenos. En la foto, por ejemplo, vemos una causa limeña, un cóctel de mariscos. Recordar siempre de que los mariscos tienen que ir cocidos, ¿ya? Hay que tener harto cuidado con eso. El chef juega un rol súper protagónico en el tema de el, el nivel de cocción que le da a las preparaciones, ¿ya? Es muy, muy importante eso. Por ejemplo, acá tenemos de entrada simple, tenemos una lechuga, una ensalada mixta sería espárrago, lechuga y palta. Una especial sería una ensalada chilena. Y compuesta estaría el salpicón de atún. Puede que haya una confusión entre especial y compuesta. La especial, por ejemplo, es una ensalada chilena que contiene tomate, cebolla y cilantro, ¿ya? Son tres ingredientes distintos. La compuesta son muchos ingredientes, ¿ya? O sea, por ejemplo, un salpicón de atún tiene lechuga, tiene atún, tiene, qué sé yo, tomate, puede tener pepinillo, puede tener un dressing interesante, etcétera. Son con muchísimos más ingredientes. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, con papa, la papa puede ser morada, puede ser blanca, pues, etcétera, con camote, en fin, o sea, un sinfín de ingredientes más que la ensalada especial. Ya, acá están las entradas calientes, que también son preparaciones que también objetivamente son para despertar el apetito. No necesariamente tienen que ser muy muy calientes, pueden ser por ejemplo algo que esté un poco más tibio, no necesariamente tiene que estar así como hirviendo, ¿ya? Por ejemplo tenemos los omelettes. La omelette efectivamente puede ser una entrada caliente, una súper buena opción, o los boulabans, que por ejemplo son unas masitas de hoja que se rellenan con salsa bechamel y con jamón y queso y qué sé yo, que siempre se lo dan los cócteles, ¿ya? O una tartaleta de champiñones o un kit de champiñones pequeños también. Al final son pequeñas porciones calientes que tienen como objetivo lo mismo que las entradas frías, despertar el apetito. Sopas, término referido a todos los alimentos líquidos que se sirven como plato al comienzo de una comida o excepcionalmente como plato único. ¿Ya? Las sopas hoy en día están súper diversas porque efectivamente nosotros tenemos como base de la gastronomía, nosotros tenemos los fondos, ¿ya? Que son los fondos, por ejemplo, los fondos de ave, los fondos de carne, los fondos de pescado. Esos fondos ustedes ya saben que van con mirepoix, con bouquet garni, etc. Y a partir de esos fondos se puede ir haciendo distintas preparaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer, no
puede ser también un fondo de verdura. Podríamos, por ejemplo, hacer una sopa thai con zapallo y con zanahoria, y le podríamos agregar una leche de coco y le podríamos agregar un fondo de verdura. Lo que al final hacen los fondos es saborizar las cremas, ¿ya? Ahí nosotros podemos ver qué tal espesa o qué tan líquida queremos nuestra preparación. Ya, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un potage, nosotros tendríamos que tener obviamente una preparación más espesa, ya, por lo tanto la cantidad de fondo a agregar es menor, ya. Las sopas se pueden servir calientes o frías. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes han probado alguna vez la sopa de gazpacho, que es una sopa que es española, que es a base de tomates y de pepino, y se toma fría. Generalmente cuando hace mucho calor se toma gazpacho. Y bueno, ahora hace poco también se están haciendo hartas sopas, por ejemplo, de palta con pepino, pepino con manzana. O sea, ahora cada vez se va ampliando el tema de los sabores, que eso está súper interesante. Ahora que ya estamos entrando como otoño-invierno, las sopas se vuelven muy muy populares, porque es un plato que es económico, da calor, da como esa sensación así como de estar como... psicológicamente es como reconfortante tomarse una sopita, ¿ya? Entonces tiene como aspectos como de alimentación, por supuesto, pero también tiene como un efecto bien psicológico que es como de sentirse como calentito, abrigado, como así como calentito, con una sopita. Así que también tiene su lado como reconfortante psicológicamente. Con respecto a las verduras y ensaladas, por ejemplo, nosotros ahora tenemos una gran variedad de restaurantes donde ofrecen ensaladas muy, muy atractivas, ¿ya? Y nutricionalmente están bien realizadas porque tienen proteínas, tienen carbohidratos. Gastronómicamente podemos ver, por ejemplo, que y nosotros pensamos como en la sensación que tiene que tener el cliente cuando come esa preparación. Entonces vemos, por ejemplo, el dressing, según la preparación, el dressing tiene que ser muy ácido o tiene que ser un poco dulce, o tiene que ser cremoso, o tiene que ser untoso. O por ejemplo yo digo ya, entonces mi ensalada por ejemplo va a ser de legumbre, entonces legumbres tengo que agregarle hojas verdes, pero legumbre también quizás como es, las legumbres son como un poco pastosas en el paladar, que le agrego ya crocancia, entonces le agrego y voy jugando un poco con eso, ¿ya? Y al final lo importante es que nosotros ya empecemos a ver los platos de ensalada no como algo como que tú lo compras y quedas así como, ¡ay, pucha, me comí una ensalada y la verdad es que quedé chuta, muerta de hambre! Sí, pues una ensalada no te deja satisfecha. Ahora, una ensalada con distintos tipos de proteína y semillas, dressing, etcétera, puede pero perfectamente dejarte muy satisfecha. Entonces tenemos que sacarnos un poco eso como concepto de que las ensaladas no te van a dejar saciado porque son puras hojitas que son para conejos. No, ahora eso la verdad está súper obsoleto. Hay muchos locales de ensaladas
Entonces los invito a googlear, a revisar, porque de verdad que está muy amplio eh, el tema de crear ensaladas atractivas y sanas. Generalmente vienen con un concepto de comida saludable y de que, por ejemplo, un producto, en el caso, por ejemplo, si yo quisiera hacer una ensalada compuesta y digo, ya voy a hacer una ensalada, por ejemplo, de hamburguesas de lenteja o voy a hacer una ensalada con falafel. Entonces se puede ir jugando con la misma proteína, pero irla transformando, ¿ya? Y eso es como lo interesante. Poder como, por ejemplo, quizás, ay, no es que me cargan las lentejas porque son tan fomes. Bueno, efectivamente, entonces la labor del chef es transformar esa como plato súper como tradicional, pero que puede aburrir, darle un giro y poder hacerlo entretenido. Garnitura es el acompañamiento decorativo y comestible en los platos acabados. Bueno, esto quizá ustedes no sé si lo vieron, pero antiguamente, en los años 80 o 90, se hacían decoraciones con, por ejemplo, con rosas de tomate o, por ejemplo, lo hacían unos huevos y les ponían, por ejemplo, cara, etcétera, que eso ya está totalmente obsoleto. Porque, por ejemplo, nos hacían rosas de tomate con la cáscara del tomate y mucha gente no se comía esa cáscara, entonces al final terminaba botándose. Al final era un costo para el restaurante y súper poco sustentable. Entonces, las garnituras actualmente tienen que ser comestibles. O sea, tú te las tienes que comer. Por sí es algo que es un agregado al plato. Entonces, por ejemplo, ya si tú tienes, por ejemplo, un risotto, ya, un risotto de camarón. Entonces tú arriba le quieres poner un crocante de parmesano, ese crocante parmesano tiene que comerse. ¿Ya? O sea, ya no existe esto de que la gente antiguamente comía y decía, no, pues la decoración no se come porque es mala educación. No, eso no existe, ahora se come todo, ¿ya? Y siempre el chef tiene que pensar en el sabor que va a adquirir ese producto como garnitura. Porque antiguamente, por ejemplo, se ocupaba mucho el cibulet frito. Ya el cibulet frito quedaba precioso porque quedaba así como crocante y como así como si fuera como un nidito. Pero el tema del cilantro era que se ponía amargo. Entonces al final visualmente se veía muy lindo, pero cuando uno comía eso se da cuenta de que no era agradable. Entonces es súper importante que efectivamente sea algo visual muy, muy destacable, pero también el sabor es muy importante. ¿Ya? Así que eso, en las garnituras generalmente van con el plato fuerte, pero también puede ser en los postres, perfectamente, o en una entrada, ¿ya? Pero generalmente se juega más con la creatividad en los platos de fondo. Les aclaro que las tulipas, porque yo no sé si conocen las tulipas, pero las tulipas es una masa de galleta que se hace en una placa de silicona y que cuando uno las saca, uno tiene que como darle formas. Por ejemplo, si queremos ocuparla de pocillo, por ejemplo, damos vuelta a un pocillo y ponemos la tulipa y va a quedar como con la forma del pocillo. Y de ahí obviamente, por ejemplo, yo puedo montar unas bolas de helado o puedo hacer otra forma y agregarlo a la preparación para que quede con altura, etcétera. Ya, en los postres calientes, por ejemplo, tenemos el flan. La diferencia entre el flan y la leche asada, aparte del tema de los ingredientes que son muy similares, pero las proporciones son distintas, es que el flan se hace a baño María y la leche asada no. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Porque cuando hacen un flan, ustedes lo agregan en unos pocillos y lo ponen en agua que no tiene que sobrepasar la mitad del pocillo y no tampoco tiene que hervir. ¿Ya? Eso generalmente se tapan con alusafoil para que obviamente el flan quede blanco y no se dore o tenga, qué sé yo, alguna tonalidad que no deseamos. Entonces, ¿qué pasa?
los alvéolos del huevo lo que hacen es que cuando tú cortas el flan, este esté liso, parejo, ¿ya? Y cuando tú cortas, por ejemplo, una leche asada, eso no pasa, ¿ya? Está llena como de pequeños como agujeritos chiquititos, ¿ya? Y esa es como la diferencia. Es como, si bien la base es la misma, en el paladar es muy distinto, ¿ya? Cuando yo como un flan es algo muy suave, muy untoso, y en la leche asada no, ¿ya? Ahora, no quiere decir que la leche asada no sea más rica, o sea, que el flan sea más rico que la leche asada, no, pero la textura en el paladar es muy distinta. Y esto también pasa con el crème brûlée. No sé si ustedes lo han probado alguna vez, que es un postre francés, que también se hace a baño María, ¿ya? Entonces, era para que sepan un poco como la diferencia entre el flan y que es a baño María y los otros que no son a baño María y que podríamos decir que la cocción es como más directa, más intensa en la preparación. Postres a base de fruta. Bueno, las frutas generalmente lo que más se aconseja, por supuesto, es comerlas de forma natural, ¿ya? Pero tenemos distintas también preparaciones, pueden ser asadas al horno o conservadas en almíbar. Eh, Se pueden agregar como ingrediente principal, por ejemplo, en tartas, por ejemplo, un kuchen de manzana, un kuchen de ciruela, por ejemplo, un queque, o puede ser una torta que le podamos sacar como algún provecho con la fruta que estamos, por ejemplo, adquiriendo. En el caso puede ser, no sé, una torta helada de frambuesa, una torta helada de maracuyá, etcétera, ¿ya? También se pueden consumir como jugo, ¿ya? La idea siempre de cuando uno haga jugo, ojalá es ocupar la fruta entera, con fibra, con todo, ¿ya? Es lo que más se aconseja. Y las macedonias o ensaladas de fruta se dan con un corte ya más definido. Por ejemplo, yo voy a dar una macedonia de postre. Entonces ya no es esto como de que uno abre un tarro y salía Macedonia y uno le echaba y listo y chao y no, ahora ya no es así. Ahora obviamente el corte es mucho más técnico, se destacan los colores de la fruta, el montaje es distinto, la macedonia perfectamente puede ir con una salsa, em, eh, el rescate de la fruta es mucho mayor. Antes la macedonia era muy utilizada así como que no quedaba nada en cocina. Entonces como, hoy pucha, no tengo postre, ya que le doy ya no, dale a macedonia. Y era así como una fruta como fome, y el montaje tampoco era muy atractivo. En cambio ahora sí. Ahora la macedonia sí es un postre que se le puede sacar un muy buen provecho y es una preparación que es súper sana. Entonces al final es eso. Se pueden hacer varios montajes con frutas. Y acá tenemos, por ejemplo, las bebidas refrescantes de zumos y frutas, bebidas light, bebidas saludables y bebidas energizantes. Ya, en bebidas energizantes, bueno, efectivamente tenemos las que da el mercado y nosotros mismos podemos hacer bebidas. Por ejemplo, no sé, hay emprendimientos que hacen como bebidas energizantes de, por ejemplo, jengibre, ya, etcétera. Hay otros emprendimientos con respecto a eso. Ya vemos que los zumos son naturales, néctar concentrado o en polvo. Los smoothies miren, yo por ejemplo conozco los smoothies que se hacen a base de plátano congelado. Y yo no sé si alguna vez ustedes lo han hecho. Cuando uno hace helados veganos, uno generalmente ocupa plátano congelado, que lo agrega en una procesadora, le agrega la fruta que uno quiere y queda un helado. Ya, esto es exactamente lo mismo, pero aparte de esto le vamos nosotros a agregar leche.
¿ya? Entonces queda un poco más líquido, pero en sí es una preparación que es espesa, ¿ya? Después están los smoothie bowl, que es exactamente lo mismo, pero no lleva leche, ¿ya? Y ahí nosotros necesitamos una procesadora de alimentos con harta potencia, ¿ya? Porque de alguna manera necesitamos que la fruta congelada se transforme como en una pasta de fruta, ¿ya? Y generalmente después nosotros arriba le agregamos semillas, frutas, etcétera, ¿ya? Están los fermentados y los aperitivos. ¿Ya? Ahora también en los aperitivos se está ocupando mucho el tema de los tragos sin alcohol. Ahora hay mucha oferta con respecto a eso. Ahora está la champaña sin alcohol, vino sin alcohol, sangría sin alcohol, o sea, cerveza sin alcohol. O sea, hay gran variedad ahora de productos sin alcohol. Acá dice que los menús deben estar orientados al gusto y característica del comensal, deportistas, niños, ancianos, etc. Por ejemplo, en muchos restaurantes donde van niños, se les presentan los platos decorados para ellos, para que sean como atractivos para ellos, ¿ya? En el caso, por ejemplo, no sé, que yo, no sé, mamá dijera, pucha, no, yo no quiero que mi hijo vaya al restaurante y que todo el día coma pollo con papas fritas porque es poco saludable. Entonces yo, como chef del restaurante, tengo que ver la manera de poder montarle un plato a un niño que para él sea atractivo y que obviamente contenga ingredientes saludables, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, es un desafío bien grande porque los niños son bastante honestos y si no les gusta no se los van a comer, ¿ya? Adoptar los menús al clima, los de invierno más ricos en calorías y los de verano hacerlos más frescos como una gran cantidad de ensalada. Ahora estamos tratando también que las ensaladas puedan ser, aunque sea un poquito de otoño, quizás podríamos cocinar ciertos productos y agregarlos a la ensalada y que los productos estén un poco tibios. Ahí hay que ir jugando un poco. Yo creo que es súper importante que mantengamos el tema de la alimentación de vegetales en el invierno. ¿Ya? Siento que el verano estamos todos preocupados de la dieta, de que me tengo que ver estupendo o estupenda, con el bikini, con el short, con el traje de baño, con lo que sea, y como que ese es como el foco. Yo creo que es súper importante que las verduras se consuman en todo el año, ¿ya? Así que para que lo tengan consciente. La alimentación normal debe ser suficiente, completa, adecuada, equilibrada y variada para mantener la salud. Para lograrlo deben tomarse en cuenta la edad, sexo, actividad y estado fisiológico de la persona. La alimentación equilibrada consiste en determinar las raciones de alimentos que se deben consumir en un día. Ya, aquí es súper orientado hacia ustedes, los futuros nutricionistas. Por eso es muy importante el trabajo en equipo entre un nutricionista y un chef, ¿ya? Porque, por ejemplo, ustedes van a ver más adelante que van a tener que preparar distintos tipos de preparaciones para distintos tipos de patología, pero el chef ahí tiene un rol súper importante porque determina un poco, ya efectivamente tenemos una patología, pero cómo hacer que esa preparación quede atractiva y que quede sabrosa dentro de obviamente lo que podemos ocupar como ingrediente. En la clase pasada vimos el tema de los menús, los tipos de menú. Vimos un menú que era como concertado, de que yo podía ya dejar previamente conversado con la persona que me va a hacer el evento, qué era lo que yo quería, cómo lo quería, a qué hora, la decoración, etcétera. Bueno, los menús especiales
constante eso. Constante que yo puedo, por ejemplo, hablar con la persona que me va a hacer el evento y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un baby shower, por lo tanto quiero que la torta sea rellena con esto, que sea con fondant, que sea celeste, que sea rosada, de que tenga sándwich, que quiera un té, etcétera. Eso ya es como opción de cada uno. ¿Ya? Y obviamente determinando los platillos solicitados por el cliente. O sea, yo ya tengo tantas personas, quiero que cada persona, por ejemplo, pueda comer, no sé, 2 veces torta, por lo tanto necesito tantas tortas para que todos queden bien. ¿Ya? Esa es como, es súper importante.